La cámara física de 3D Studio Max. La podéis encontrar dentro del panel Crear. A continuación del botón Luces tenemos Geometría, Shapes, Luces y a continuación Cámaras. Dentro de estas cámaras tenéis un menú con diferentes cámaras, pero la cámara física está en el menú estándar. Estas son cámaras de Arnold y estas son cámaras de V-Ray. La que nos interesa ahora es la cámara física. La podéis encontrar aquí. Voy a salir de Active Shade, volvemos a perspectiva y vamos a crear una cámara física. Para crear la cámara física, hacéis clic en el botón y luego en un viewport, clic y arrastráis para la posición de la cámara y arrastráis para la posición del target. Vamos a poner el target en este caso en nuestro objeto, en la tetera, y tendremos la cámara física aquí. Esta cámara física la podéis mover y siempre apuntará hacia el target. También podéis desactivarlo igual que en las luces. Para ver lo que vemos a través de la cámara física, tenéis que ir aquí a perspectiva, perspective, y seleccionar en lugar de una de las vistas que hemos seleccionado hasta ahora, top, bottom, front, tenéis que ir a cámaras y seleccionar el nombre de la cámara. Si tenéis varias cámaras en la escena, aquí aparecerán todas esas cámaras, seleccionáis la que os interesa. También podéis ver a través de las luces, bueno, a través de las luces de Arnold no, pero a través de las luces estándar también podríamos ver. Para ver a través de la cámara, seleccionamos la cámara y esto es lo que vemos a través de la cámara. Si ahora movéis la cámara, pues estaréis cambiando lo que aparece en esta vista cámara. Podemos hacer dolly, podemos orbitar. Cuando aquí tenemos seleccionada la cámara, la vista cámara, esas herramientas cambian. Y ahora esto sería orbit, esto sería dolly, real, o sea, esto ya es lo que, si esto fuese la vista perspectiva, llamaría zoom, ahora ya lo llama dolly cámara, que es más correcto. Y también podéis variar el objetivo con field of view, o podéis hacer un roll de cámara para conseguir el plano inclinado. Estas herramientas, como veis, cambian cuando tenemos la cámara aquí activa. Para ver los parámetros de esta cámara tenéis que ir al panel modificar y aquí tenéis todos estos parámetros que vamos a ver enseguida. El primer rollout que tenéis se llama Basic y aquí tenéis pues para activar y desactivar el target, exactamente igual que en las luces. Aquí veis el target, si lo desactiváis pues ya no tenemos target y la cámara tendréis que moverla y rotarla para orientarla. Con el target la cámara siempre estará orientada hacia ese target. Igual es más interesante eliminar la luz. Sí. Aquí el target de cámara y la cámara. Podéis hacer que se vea el cono. Este cono es lo que ve la cámara. Lo que está dentro de este cono es lo que entra en el plano. Podéis activar que se vea solamente cuando la cámara está activa. Veis que ahora no se ve. Podéis decirle que siempre se vea y ahora, aunque no tenga la cámara seleccionada, podemos ver el cono. O podéis decirle que no se vea nunca y entonces nunca lo veremos aunque esté la cámara seleccionada. Y también tenéis la opción de ver la línea del horizonte que podéis ver ahí. Esa sería la línea del horizonte. Podéis activarla y desactivarla con esta opción. Physical Camera, Rollout Physical Camera. Lo primero que tenemos, el sensor, que es uno de los 3 vértices del triángulo de exposición. El sensor, tenéis varios presets para emular diferentes cámaras del mundo real. La de 35 mm es una de las que más vais a utilizar, pero también tenéis cámaras de Canon, de Nikon, con los diferentes sensores que llevan esas cámaras. Si
queréis que el resultado final sea como el que obtendríais con una de estas cámaras, pues seleccionáis uno de estos sensores. Después tenéis la lente. Aquí tenéis el grupo Lens donde seleccionáis la lente. Podemos cambiar de 50, que sería la visión más o menos natural del ojo humano, a un teleobjetivo, por ejemplo 200, y fijaos cómo aplastamos el plano, y fijaos cómo se estrecha el cono de la cámara. Y aquí lo que cambiaremos, a lo que afectará también será a la profundidad de campo, que la podéis ver en estos tres planos. Voy a mover un momento el target ahí. Y aquí tenéis la profundidad de campo. Lo que está dentro de estos tres planos estaría en foco, el foco real estaría aquí en este plano y lo que está fuera estaría desenfocado. Ahora lo veremos con la apertura. Estamos con el objetivo. Esto sería un teleobjetivo y si queréis un gran angular, pues lo que tenéis que hacer es ponerle menos de 30, por ejemplo podemos poner un 18. Tenemos un gran angular, fijaos cómo se ha abierto el cono y si acercamos la cámara a nuestro sujeto, pues veréis cómo lo deformamos. Veis cómo la tetera se está deformando con este objetivo. En función de lo que queramos transmitir con nuestro plano, pues seleccionaremos una lente. Voy a poner 50 otra vez. Otra forma de especificar esta lente es con el ángulo. Si en lugar de milímetros tenéis la medida en ángulo, que sería el ángulo de este cono, pues lo podéis cambiar aquí. Podéis activar la opción Specify Field of View y podéis poner el ángulo. Pero fijaos que es exactamente lo mismo. Cuando varía el ángulo, varía la distancia focal y cuando varía la distancia focal, también varía el ángulo. Son dos formas de hacer lo mismo. Este zoom no os recomiendo que lo utilicéis porque no es un zoom real, es un zoom digital que es lo mismo que hacen las cámaras, o sea, los teléfonos. Que lo único que hacen es escalar la imagen, pero no es un zoom, no es como cambiar el objetivo. Por lo tanto, bueno, lo tenéis ahí disponible, pero si lo queréis utilizar, lo podéis utilizar. En este caso no hay problema. Sería exactamente igual que escalar la imagen. Y luego tenéis la apertura. Vamos a ver la apertura. Y vamos a ver esos tres planos que nos van a mostrar la profundidad de campo. ¿Veis estos tres planos que tenéis en el target de la cámara? El primero, el que está, el central, el que está en el target exactamente, sería el plano de foco. Aquí todo está perfectamente enfocado y fuera de estos dos planos se empieza a desenfocar la imagen. Eso lo vais a controlar activando Deep of Field. Si lo desactiváis, veis que desaparecen los tres planos, solamente tenemos uno porque no hay profundidad de campo, todo estaría perfectamente enfocado. Cuando activáis Deep of Field, podéis controlar la profundidad de campo con la apertura. Cuanto mayor sea este número con el que dividimos esta fracción, mayor será la profundidad de campo. Es decir, tendremos más partes de la imagen en foco. Cuanto menor sea este número, menor será la profundidad de campo y tendremos menos partes de la imagen en foco. Voy a activar el Active Shade y tendré que poner una luz. Claro. Vamos a poner una luz tipo Skydome
porque voy a crear más objetos. Tenemos esa luz Skydome. La intensidad la vamos a poner en 1 y 1. Y vamos a ver. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la exposición de la cámara un segundo de forma automática. Esto ahora lo veremos, pero es para ver la imagen de forma correcta. Con esta profundidad de campo, en el render, si os fijáis, el fondo, si os fijáis aquí, aparece ya desenfocado. Lo que voy a hacer es crear un par de teteras más para verlo mejor. Una que esté aquí muy cerca y otra que esté lejos. Podemos hacer copias en este caso. Esta la voy a acercar todavía más. Solamente vamos a ver ese trozo. No, no tanto. Ahí. Como tengo el target aquí en la tetera, el que está en el centro, esta tetera que tenéis más cerca, la empezáis a ver, se empieza a ver desenfocada, esta está perfectamente enfocada y esta también está desenfocada. Si variáis la apertura, fijaos cómo varían esos planos y hacéis la profundidad de campo, o sea, con un menor número, con 4.8 por ejemplo, tendremos una profundidad de campo muy estrechita y cuanto más estrecha sea, más se nos va a desenfocar todo lo que esté fuera de estos dos planos. Sin embargo, si aumentamos el número y conseguimos toda esta profundidad de campo, pues lo vamos a tener todo en foco. Todo va a estar perfectamente enfocado. No creo que haya muchos objetivos que puedan conseguir esto, pero bueno, en 3D podemos doblar los límites de la realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con la apertura controláis la profundidad de campo y además controláis la cantidad de luz que entra en la escena, entra en la cámara, a través del objetivo. ¿Por qué no está variando ahora? Porque tengo la cámara en automático. Aquí. Si os fijáis, dentro de el rollout de exposición, lo tenemos en target. Es decir, la exposición va a ser fija siempre con un número que se llama exposure value, valor de exposición. Este número va a mantener la exposición fija independientemente de lo que hagamos con la apertura y con la velocidad, con el shutter speed. Da igual lo que hagamos aquí, la exposición se va a mantener siempre fija y va a corresponderse con este número. Si queremos algo más realista, algo que más se ajusta a lo que hacemos con una cámara real, lo cambiamos a manual y aquí ya podemos poner un ISO de 100. Esto sería la sensibilidad. Aquí tendríamos el control de la sensibilidad del sensor de la cámara o de la película o de con lo que estemos trabajando. Veis que ahora sí que me ha cambiado la exposición. Si cambio a manual, cuando varíe la apertura, entrará con un número menor, entrará más luz, con números mayores entrará menos luz. Y veis cómo se oscurece la imagen o se aclara la imagen en función de la apertura y también afecta a la profundidad de campo como hemos visto. Con esta apertura, si queremos mantener la apertura porque nos interesa una determinada profundidad de campo, lo que podemos hacer es cambiar la velocidad de exposición. Hay diferentes formas de medirla, en segundos, en grados, en frames. Lo normal es en 1/10 de segundos, que es lo que utilizan la mayoría de las cámaras. Ahora mismo estamos en 1/1000. Veis que tengo una imagen muy oscura.
Si pongo 1 partido de 100, será más el obturador estará más tiempo abierto y como está más tiempo abierto, entra más luz. Por lo tanto, la imagen se aclara. Si ponemos 1 partido de 10, aún entrará más luz. Bueno, mejor 1 partido de 8 para ser un poco más realistas. Veis que entra mucha más luz. El obturador estará más tiempo abierto y tendremos más desenfoque de movimiento. Para ver el desenfoque de movimiento, voy a desactivar el Depth of Field y voy a activar Motion Blur. Para verlo necesitamos algo que se mueva. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger esta tetera y animarla. La voy a poner aquí y en 5 frames voy a hacer que se mueva hasta aquí, que pase por delante de la cámara de forma muy rápida. Y aquí la tendríamos delante de la cámara. Bueno, tendré que desactivar y volver a activarlo ahora. Veis que está mucho tiempo abierto el obturador, el movimiento es muy rápido y lo que obtenemos es una estela aquí que prácticamente no se ve. Voy a aumentar a 50. Entra menos luz, pero seguimos viendo una estela. Igual lo mejor es hacer el movimiento menos... Voy a hacer el movimiento menos brusco. Voy a cambiar esto a 20. Y con un movimiento menos brusco es que ese movimiento igual era demasiado fuerte. Incluso menos todavía. Vamos a poner 50. Vamos a poner este movimiento. Aquí podéis ver el desenfoque de movimiento. Voy a seleccionar la cámara. Podéis ver el desenfoque de movimiento provocado por el movimiento de esta tetera con esta velocidad de obturación. Si aumentamos este número, es 1 partido de ese número, por lo tanto estará menos tiempo abierto. Voy a poner 500. O 800. Tenemos menos luz, pero bueno, eso lo podemos arreglar abriendo más el obturador, mejor dicho. Y tenemos menos desenfoque de movimiento. Con 800, cuanto más subamos este número, menos tiempo estará abierto el obturador y menos desenfoque de movimiento tendremos. ¿Que no nos interesa preocuparnos del desenfoque de movimiento? Pues lo desactivamos y no tendremos ningún desenfoque de movimiento, pero tendré que resetear el Active Shade. Aquí ya no tenemos ningún desenfoque de movimiento porque sencillamente lo he desactivado de la cámara. Por lo tanto, estos son los tres vértices del triángulo de exposición. La apertura, que tenéis aquí, la velocidad de obturación, que tenéis aquí, y el sensor, la sensibilidad, que tenéis aquí, ISO. ¿Que preferís utilizar un valor de exposición porque es más rápido? Pues simplemente variáis este número y obtenéis una imagen con más expuesta, una imagen más expuesta, sobreexpuesta en este caso, o una imagen menos expuesta, podríamos tenerla subexpuesta. Con esos 3 parámetros controláis el triángulo de exposición. Y otro parámetro importante es el balance de blancos. En una cámara podemos hacer que esa cámara perciba las luces con una determinada temperatura como neutras o como frías o como cálidas. Para eso tenemos el balance de blancos. ¿Qué es lo que hacemos? Asignar a esta temperatura, puedes hacerlo de estas 3 formas con esta opción, que es lo mismo exactamente, son grados Kelvin.
Podéis poner los grados Kelvin directamente o podéis ponerle un color. Podéis seleccionar aquí un color. Con los grados Kelvin, pues si nuestra luz, ¿qué luz tenemos? Tenemos aquí esta luz y la temperatura de color de esta luz es 4500. Si nosotros queremos ver 4500 como algo neutro, lo que tenemos que hacer es seleccionar la cámara y decirle que para nosotros 4500 es el tono neutro. Y nos cambia la temperatura de color de la imagen. Con esto podemos variar la temperatura de color de una imagen de una forma global sin tener que ir, si tenemos muchas luces no tenemos que ir tocando todas las luces. Podemos hacer que las luces que nosotros queramos sean neutras, las que estén por debajo sean cálidas y las que estén por encima sean frías. Si ahora cambio la temperatura de color a la luz, la temperatura de color de la luz y le pongo 3500, pues volveré a tener una imagen cálida. Si ahora le decimos a esta cámara que nosotros queremos que la temperatura neutra sea la de 3500, pues lo hacemos en el balance de blancos. El balance de blancos le estamos diciendo que ahora la temperatura neutra son 3500. Y obtenemos una temperatura neutra. O podemos decirle, no, yo quiero que la imagen tenga un tono frío. Pues si mi iluminación es de 3500 y yo quiero que la imagen en general tenga un tono frío y no quiero tocar todas las luces de la escena, pues le pongo más temperatura de color, pongo 8500 y tendré, tengo que poner menos 2500 y tendré un tono frío, una imagen fría, porque la temperatura del balance de blancos está por debajo de la temperatura de las cámaras. Es decir, ahora para esta cámara la temperatura neutra son 2500. Como la temperatura de la luz son 3500, que está por encima de 2500, es una luz fría, aunque en términos generales sea una luz cálida. Y lo contrario sirve exactamente igual. Si tenemos una luz fría, 8500, y le decimos a nuestra cámara que nuestra temperatura neutra queremos que esté por encima de esos 8500, pongamos 10500. Si le decimos que el valor neutro son 10500 o 14500, aunque tengamos una luz fría, la imagen se va a ver cálida, porque nuestro neutro está por encima de la temperatura de esa luz. Eso es lo más importante en cuanto a la cámara física de 3 Studio Max. El resto de parámetros están bastante bien porque nos permiten hacer muchas cosas, como por ejemplo este bokeh. Este bokeh obtendríamos este efecto que veis en muchas películas. Es un desenfoque que nos da este tipo de imágenes. En función de las hojas que tenga el obturador, tendremos círculos, podemos tener pentágonos o triángulos, pero es una cosa más bien estética. Eso lo conseguimos con este rollout bokeh. Podemos tener circular o en función del número de hojas que tenga el obturador, pues tendremos diferentes formas. En cuanto al control de la perspectiva, esto es útil para hacer que las líneas que por perspectiva no serían verticales sean verticales, básicamente. Lo podemos ver con un prisma. Voy a crear un prisma. Se utiliza mucho en arquitectura, en fotografía arquitectónica, porque nos permite ver
las líneas de los edificios perfectamente rectas, aunque en muchos casos tengamos que hacer esto que voy a hacer. Supongamos que esto es un edificio para ver, y que es un edificio muy alto, puede ser un rascacielos o algo así. Vamos a darle más altura, así. Y que para verlo entero nos tenemos que poner en el suelo, no tenemos otra opción y tenemos que hacer que la cámara mire hacia arriba. Selecciono el target y tengo que mirar hacia arriba para poder ver este edificio completo. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto miro hacia arriba, lo que tenemos son líneas en perspectiva. O sea, tenemos una perspectiva de 3 puntos o de 3 puntos. Tendríamos un punto de fuga aquí arriba. Y esas líneas, que en arquitectura gusta mucho que sean verticales, ya no son verticales. Vamos a hacerlo un poco más ancho, así. Estas líneas ya no son verticales. ¿Cómo podemos corregir eso? Hay objetivos que lo hacen en el mundo real y en este mundo virtual, en 3D, lo podemos corregir con esta opción Auto Vertical Shift, que voy a desactivar Active Shade porque si no. Pero veis, ahora las líneas son perfectamente verticales y eso se consigue con esta inclinación del plano de la cámara. Si le ponemos 0 otra vez, veis que el plano no está inclinado, no está vertical, está inclinado, que es lo normal, y veis estas líneas que van a confluir hacia un punto de fuga arriba. Si queremos que estas líneas sean perfectamente verticales, aunque estemos en una perspectiva de 3 puntos, activáis esta opción y ya las líneas son verticales. Luego ya pues podéis jugar con este plano y hacer lo que queráis. Pero con la opción Auto Vertical Tilt nos hace que esas líneas sean perfectamente verticales. También tenéis distorsión de la lente. Para distorsionar la lente sencillamente, como veis aquí, porque en el mundo real no existen las lentes perfectas y lo que hace esto es emular esa imperfección que tienen las lentes del mundo real. Podéis hacerlo con un valor, o sea, podéis decirle que no queréis distorsionar la lente, pero podéis hacerlo con una cantidad o bien con una textura que sería... Para esto tendríais que tener una plantilla especial con una cuadrícula que tenéis que poner delante de la cámara y después cargarla aquí. Pero bueno, sirve para eso, Lens Distortion. Y aquí tenéis pues los clipping planes para cortar la cámara. Aparecerá un plano en el cono de la cámara. Vamos a poner 1000. Aparece, ahí podéis ver el plano, este plano rojo, que está en el cono de la cámara. Todo lo que esté detrás de ese plano, con la opción Near, todo lo que esté detrás de ese plano desaparece. Como podéis ver, va desapareciendo todo lo que está detrás del plano. Y con la opción Far, pues es lo mismo, pero al revés. Todo lo que está delante del plano, desde la cámara, desaparecerá. Esa es la cámara física de 3D Studio Max. Como podéis ver, es una cámara bastante completa, tiene muchas opciones, todas muy del mundo real y con la que podéis conseguir imágenes totalmente realistas gracias a ese paralelismo entre los parámetros de la cámara en 3D Studio Max y los parámetros de una cámara real. Digamos que es una capa más de verosimilitud o de realidad que podéis añadir a vuestra imagen.